Recordemos de este pasaje del Evangelio que está en Marcos 12, 28 al 34, que dice así: primero los herodianos, después los saduceos, le hacen preguntas impertinentes a Jesús. ¿Los herodianos quiénes eran? Los seguidores de Herodes, porque muchos judíos, el pueblo, muchos no estaban de acuerdo con Herodes. Entonces se formó un partido político, seguidores de Herodes, entonces eran los herodianos. Intentando comprometerlo o ridiculizarlo. Querían comprometer o ridiculizar a Jesús. Unos fariseos se reunieron, los miembros más destacados del judaísmo. Los fariseos eran los de una posición muy destacada, ¿no? Que controlaban mucho el templo de Jerusalén. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, era un escriba, así que conocía profundamente la ley y escribía, ¿no?, los textos para multiplicar en las distintas comunidades, que era versado en las Sagradas Escrituras. Ese escriba que sabía bien las enseñanzas, le pregunta cuál es el mayor mandamiento de la ley. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? ¿A qué ley se refería? Entonces, aquí vemos que la ley que se refería era a la legislación mosaica, a la legislación que dejó Moisés, que tenía más o menos más de 1000 años atrás, dejada al pueblo judío, al pueblo hebreo. Esa ley mosaica que es enseñada a todos desde niños, les enseñan la ley mosaica para que lo repitan por lo menos 2 veces al día. No todos, porque son 613 mandamientos, ¿sí?, que es la ley mosaica o la tradición, que lo llaman los judíos. Es la tradición. 613 mandamientos posee toda esa legislación mosaica. Ahí están incluidos los 10 mandamientos, ¿no? Hay 248 mandamientos positivos que indican al pueblo qué hacer, y otros 365 mandamientos negativos donde les indicaban al pueblo qué no hacer. Porque había tantos mandamientos y tantos rigores que eran fuertes, qué no hacer, qué hacer, porque los que no hacer eran sentenciados a muerte. ¿Sí? Sentenciaban a muerte porque no había cárceles ni nada en ese momento, y Moisés lo que había era el pueblo caminando por todo el desierto. Recuerden que duraron 40 años caminando por el desierto, que hubo cambios generacionales, ¿no?, para depurar de las creencias que tenían los judíos de la influencia egipcia. Entonces, de estos mandamientos, a los niños les enseñaban de memoria que tenían que aprendérselo, porque hay que repetirlo 2 veces al día. Unos cuantos mandamientos, ¿no? Tienen que repetirlos, pero tienen que repetirlos 2 veces al día en las oraciones, ¿no?, en las oraciones. Y Jesús, que era un gran conocedor también, un judío, conocía bien las leyes, entonces trataban de comprometerlo o ridiculizarlo de que no era ningún hombre destacado, que no sabía de las leyes mosaicas de la tradición. ¿Y qué hace Jesús? Saca de las mismas enseñanzas y da la respuesta de Deuteronomio, capítulo 6, ítem 5, que dice: y amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y de Levítico, que dice el capítulo 19, ítem 18, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, demostrando Jesús que sí sabía, sí conocía la tradición. ¿Y qué respuesta le da? Uniendo esos 2 mandamientos de los 613 que están plasmados en la ley mosaica. ¿Qué le responde Jesús cuando le preguntan: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y contesta el maestro Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
toda la ley y los profetas se hayan contenido en esos dos mandamientos. ¿Sí? Sintetizó los 613 mandamientos en estos dos fundamentales para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, para poder estar acorde con las leyes divinas. Entonces es maravilloso, ¿no? Ahí vemos cómo es de maravilloso el Maestro Jesús, su conocimiento, su sabiduría, que escogió del Antiguo Testamento esos dos mandamientos que estaban allí enseñados, esas enseñanzas que dejó Moisés, y las dejó como un parámetro para que todos en la humanidad siguiéramos en la ley divina, la ley de amor. Entonces, el amor es realmente el amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo más importante, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el círculo que tenemos que ir desarrollando todos nosotros en el diario vivir. En el diario vivir vamos desarrollando y debemos alcanzar un nivel de espiritualidad. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Qué es lo que debemos sentir en nuestro corazón? Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, ¿no? ¿Qué nos enseña de que el amor, Jesús nos propone el amor que debe comenzar por sí mismo, para evolucionar a un amor incondicional a todos los seres, aun cuando no sea correspondido, y así aprender a amar a Dios? Eso nos enseña Juana de Ángelis, que nosotros tenemos que ir aprendiendo de amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos tratando de practicar la caridad y la humildad, tratando de despertar ese sentido de responsabilidad espiritual cuando estudiamos la doctrina espírita y sabemos que somos inmortales, que tenemos muchas experiencias vividas y vamos a seguir teniendo experiencias que vamos a vivir. Debe comenzar el autoamor, de practicar virtudes y comenzar a liberarnos de las imperfecciones, los defectos, para poder ser felices, porque entre más imperfecciones tengamos, más enfermedades, más problemas, más desarmonías vamos a vivir en nuestra vida diaria, porque sabemos que el dolor es inevitable por la imperfección que todavía vivimos, pero el sufrimiento es opcional para nosotros y sufriremos mientras no haya unas verdaderas conquistas morales en nosotros. Y tenemos que poner la caridad en función, que es el amor externo en acción, el amor hacia los demás, irradiar toda esa buena energía que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, y se siente. No son las palabras bonitas, no es la expresión del rostro, es la vibración que brote de nuestra alma, que se siente, se percibe en los otros y es agradable. Por eso muchos de nosotros, como no tenemos todavía ese amor externo, esa caridad vivida, hablamos bien, conocemos bien la propuesta espírita, desarrollamos una buena oratoria, pero no transmitimos nada, porque no está grabada en lo profundo del amor, de la caridad sentida y vivida. Y tenemos que aprender a vivir, para amarnos a nosotros mismos, más humildad, que es el amor interno en acción. La humildad para poder desarrollar las cualidades que no tenemos. Porque Jesús y Dios, el mundo espiritual, nos está dando la doctrina espírita para que a través de la autoobservación, el conócete a ti mismo, sepamos qué tenemos, qué somos, qué imperfecciones tenemos y ver a lo que debemos alcanzar, lo que debemos ser. Y ahí es donde comienza el proceso del esfuerzo de dominar nuestras malas inclinaciones y lograr nuestra transformación moral, porque estamos viendo la trayectoria de las virtudes y cualidades que el Maestro Jesús nos dejó como el camino seguro. Por eso digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino seguro para que evolucionemos hacia el amor incondicional a todos los seres, aun cuando no seamos correspondidos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El egoísmo y el orgullo, que en este momento se muestran exteriormente mucho más. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, porque tenemos un ego, que el ego es lo que hemos construido en las distintas encarnaciones
porque en cada encarnación vamos teniendo una personalidad. Y la personalidad de cada encarnación, hombre, mujer, padres, madres, hijos, en fin, todo lo que hemos vivido, hemos ido creando nuestro ego, y que no es nuestra realidad, sino nuestra creación. Dios nos creó a nosotros como espíritus inmortales y nosotros hemos creado nuestro ego, que se manifiesta en el egoísmo, el orgullo, y de ahí nacen toda una serie de defectos, de imperfecciones que nos alejan del verdadero amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Entonces comencemos con ese autoamor. Comencemos con ese autoamor, que es el mayor mandamiento, que si no podemos desarrollar el autoamor para conquistar mayor virtudes y desarrollar el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos y de tomar conciencia de que el proceso de evolución es un proceso constante, permanente, de autovigilancia, no para sentir culpabilidad ni sentirnos lo peor, sino para mirar en la trayectoria cómo vamos en esa trayectoria, si ya comenzamos a dar los primeros pasos o todavía estamos debatiéndonos en el qué dirán, en lo que nos hacen los demás, en los desequilibrios de los otros. Entonces, entendamos esto, ¿no? Que debemos cada uno de nosotros sentir más caridad, amor externo en acción, hacer el bien a todos, perdonar las ofensas y errores, no estar censurando a los demás, no estar criticando, observando. ¿Para qué llenarnos de esa basura emocional si con lo de nosotros ya tenemos suficiente? Trabajemos con la energía negativa de la caridad, que es el egoísmo, para liberarnos de ella, que es la llaga de la humanidad, el generador de los males, las guerras, ambiciones y crímenes. Somos muy egoístas, nada más pensamos en nosotros, en nuestros intereses, sin importarnos lo de los demás. Entonces, muchos de nosotros ya estamos sintiendo los síntomas, los vestigios, las señales de caridad, pero el egoísmo no nos deja. Nos alteramos, alguien nos contradice, nos alteramos, pero ayudamos, sentimos, hablamos bonito, pero tenemos unos defectos, un temperamento fuerte, agresividad, intolerancia, incomprensión. Si tenemos tantas cosas que nos falta realmente hacer ese clic de la fe que mueve montañas, que nos haga despertar. Y por otro lado, tenemos que alcanzar la humildad para tratar a todos los seres como nuestros hermanos, reconocer nuestras imperfecciones, observar la ley de Dios en todo, porque todos los seres humanos que están con nosotros encarnados, todos ellos todos nosotros somos espíritus viviendo en la misma casa llamada Tierra, y todos estamos en el mismo proceso de trascender, de crecer, de evolucionar, y todos somos diferentes. Y por leyes del hombre, todos tenemos el derecho de ser imperfectos, de ser humanos. Es un derecho. Entonces no tenemos por qué intratar, discriminar y respetar a los otros. Todos somos humanos. Todos estamos en la misma vía de la evolución, viviendo en un planeta de pruebas y de expiación. Unos más unidos a pruebas, otros más unidos a expiaciones, de acuerdo a nuestros actos vividos. Entonces, tenemos que aprender a reconocer nuestras imperfecciones. Eso es humildad. Eso es llegar a sentir verdaderamente amor. Si no comenzamos con este proceso, nunca vamos a desarrollar ese amor universal que todos estamos llamados a alcanzar. Y observar la ley de Dios en todo. La ley de Dios, porque el problema principal de nosotros es que nos salimos de la ley. Y la ley, por eso sufrimos y nos enfermamos, tenemos tantos problemas, porque estamos actuando fuera de la ley, por el orgullo, que es el obstáculo para el progreso, es el generador de odios, venganzas y sufrimientos, es el flagelo de la humanidad.
Tenemos que luchar contra el orgullo, el egoísmo, estos dos hermanitos que tenemos guardados en nuestra alma, que llevan unidos de la mano y que de allí nacen toda una serie de defectos, vicios, pasiones, que nos atan más a la naturaleza primaria que todavía reina en la tierra, donde pulula las imperfecciones, dominan los defectos, los vicios, la maldad. Es hora de, como espíritas, que tenemos este conocimiento, porque nosotros tenemos unas herramientas de conocimiento que nos ayudan a comprender todas las situaciones que ninguna religión, ninguna creencia nos da. Nosotros tenemos unas herramientas maravillosas fuera para que nosotros, nuestras casas espíritas, nuestro movimiento espírita, fuera de unas condiciones de alegría, de espiritualidad, de construcción permanente. Pero nosotros no queremos utilizar estas herramientas porque todavía nuestro corazón, nuestra alma no siente esa necesidad de vivir la caridad, la humildad para vivir el amor universal, que es lo que nos sintonizará con las huestes espirituales superiores. Necesitamos tomar esa conciencia, ¿no? Entonces, para poder evolucionar, realmente tenemos que comenzar por el amor a nosotros mismos. Amarnos. Y el amarnos no es darnos caprichos, ni darnos unas vacaciones, porque ay, yo me amo, yo necesito amarme, yo necesito tranquilidad. No, amarnos es darnos la oportunidad de conquistar valores, virtudes y de dejar a un lado tantas imperfecciones, tantos defectos. ¿Mm? Y así aprenderemos a amar al prójimo. ¿Mm? Porque muy bien dice Juan, el evangelista en el Evangelio, dice uno de las enseñanzas, dice, si no amamos a los que vemos, mucho menos vamos a amar al que no vemos. Si no vamos a nuestro prójimo, que es el que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? ¿Sí? El desarrollo real de nuestra espiritualidad es amar al prójimo, amar a las personas que nos rodean, sentir de que todos somos diferentes, que tengamos tolerancia, comprensión. A veces nos desesperamos porque estamos explicándole a una persona 20 veces y 20 veces no nos entiende. Nos desesperamos, somos impacientes, intolerantes. Ahí faltamos al amor y a la caridad. Hay que entender, no entiende su nivel, no entiende, no te está haciendo que tú sufras ni que te altere. La persona está bien, pero no entiende. El que no está entendiendo las condiciones del otro, eres tú, soy yo. Y así debemos entender las condiciones, el estado espiritual de cada cual, su condición de cultural, sensual, psicológico, emocional, y nuestro deber, porque tenemos un conocimiento que no tiene todo el mundo, es dar ejemplo y comenzar a transmitir ese amor con el buen trato, las buenas relaciones. Y cuando algo nos hagan, cuando algo nos contradigan, cuando algo nos haga sufrir y no nos alteremos, no nos desequilibremos, podemos decirnos, voy bien, vamos entendiendo realmente lo que es el amor. Para que practiquemos la caridad, la humildad en todos los conceptos dentro de nosotros mismos para proyectarlos hacia nuestro prójimo. Y de allí a Dios. A Dios a través de las criaturas, sus criaturas, crear la naturaleza, las plantas, los animales, todo tenemos que tratar, no abusar de nada, porque no poseemos nada, no somos dueños de nada. Aunque nuestra vida se va todo día es en poseer, en tener y poseer y poseer, como si fuéramos a ser los dueños eternos de la vida material y se nos olvida cultivar la oración, los buenos pensamientos, las buenas lecturas, que nos llevamos media hora, de las 24 horas, media hora, para hacer una lectura, un estudio, orar, y no lo hacemos porque estamos entretenidos en nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Entonces,
Queremos ser felices, queremos desarrollar más espiritualidad. Comencemos a reeducarnos, que ese es el proceso que nos lleva a la doctrina espírita, el proceso de reeducación, de establecer nuevos parámetros de comportamiento. Y podemos así ir comenzando a identificar con la autoobservación cómo son mis sentimientos, cómo son mis pensamientos, cómo actúo ante X o Y situación. Como leía una vez, si nosotros en cualquier momento, en cualquier obstáculo, en cualquier problema, nos preguntáramos, ¿cómo actuaría Jesús ante este caso? Podríamos ser mejores personas. Entonces es una interesante esa frase, ¿no? Porque es que realmente el egoísmo, el orgullo, nos hace equivocarnos. Entonces el mayor mandamiento, amar, 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 pero si no comenzamos a amarnos, transformándonos, haciendo los esfuerzos para dominar nuestras malas inclinaciones, que así debe ser la identificación de los espíritas. Los espíritas no es por el que dé más paz, el que dé más conferencia, el que tenga más mediunidad, el que no. Se conoce el verdadero espírita por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones y por su transformación moral. La transformación moral, de transformar la moral que tú, que yo tenemos hasta ahora, que nos hace la vida no tan felices, transformarla en la moral que nos dejó el Maestro Jesús en el Evangelio, para que así podamos ser felices de verdad. Tenemos recursos económicos, no nos falta nada. Tenemos salud. Unos más o menos tenemos salud y no somos felices. Si no te sientes feliz como vives, como estás, con lo que tienes, es hora de cambiar. Es hora de vivir más lo que sabes del mensaje espírita, porque todos estamos en este momento de concientización. Y es más, en el Evangelio, según el Espiritismo nos dice esta frase, como no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo, todos los deberes del hombre se hayan resumido en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Es que más claro no puede ser. No podemos amar sin practicar la caridad con el prójimo, el buen trato, el desarrollo de cualidades, de virtudes en las relaciones. Todos los deberes del hombre, de nosotros todos. Es una premisa espírita. Este mensaje es espírita para nosotros los espíritas, para que seamos respetados en donde quiera que nos encontramos, comenzando por el hogar, por la caridad, por la caridad, por la espiritualidad que se sienta. Porque no vinimos a seguir repitiendo las mismas experiencias que quién sabe cuántas encarnaciones venimos sin reeducarnos. Y estamos aquí encarcelados en este planeta, en este cuerpo físico, con necesidades que a veces no sabemos controlar y que no tenemos el coraje, el valor de transformar. Si los espíritas entendiéramos más y viviéramos más este mensaje, la tierra fuera mejor y nuestras instituciones fueran maravillosamente puntos de luz donde la espiritualidad se sintiera en la tierra, libres de tantos intereses materiales como tienen muchas religiones. ¿Sí? Veía hace unos días a un hermano dirigente de una de estas religiones cristianas que decía, da el diezmo, porque si no das el diezmo, Dios se pone triste. Dios se pone triste. Hombre, ¿cómo dicen eso? Dios, el creador de las estrellas, del universo, de todo el cosmos, de todo lo que existe, va a estar triste porque no das unas monedas. Entonces, tenemos que nosotros replantear el trabajo, la vivencia espírita, para que en nuestras casas se sienta el amor, se sienta la espiritualidad y no haya tantos engaños, tantos abusos por la buena fe que tienen muchas personas. Pero entonces hay que sentir la transformación moral en nosotros para que se sienta de verdad el mensaje, que no sean palabras, sino acciones.
que nos ayuden. Fuera de la caridad no hay salvación, pero ¿cuál es la caridad, como nos dicen? ¿Cuál es la caridad que debemos entender? La pregunta 886 del Libro de los Espíritus. Cuando Kardec pregunta, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como Jesús la entendía? Tal como Jesús la entendía. Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Responden los espíritus superiores. Miren, ahí cambia el paradigma de la caridad, que no es solamente dar cosas materiales, que es la benevolencia, la beneficencia práctica hacia todos. La caridad encierra virtudes que si no las tenemos no podemos hacer la beneficencia de buena forma. No llegamos a esos corazones para ayudarles a trascender. Entonces, benevolencia, buenos para con todos. ¿Eh? Buenos para con todos. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una tarea de ayudar a unas personas, Ana de Cardona y muchos que estábamos allí, y nos correspondía ayudar a alguien y que estaba tan mal, y yo dije, vamos a darle enseguida un pase a esta persona, mire, vamos a ponerlos aquí aparte. Y era un grupo de personas muy necesitadas, muy pobres, ¿no? Pero estaba muy mal, necesitaba un pase. Entonces dicen, bueno, vamos a darle el pase a la de Cardona. Entonces, cuando dábamos el pase, el olor era terrible, terrible, qué olor tan desagradable, decían, que yo sentí enseguida el rechazo visceral, ¿no? Y yo así concentrado decía, y oí la voz, una voz que me dijo, elévate, elévate a Dios, a las esferas superiores, porque ese es el perfume del amor. Y la verdad es que me concentré, me dio una lección ese espíritu que me habló, ¿no? Me concentré, le di el paso y la verdad que no sentí el olor. ¿Por qué? Porque uno se eleva, el amor se eleva. Ese amor que uno no tiene. Entonces los espíritus lo que hacen es ayudarlo a uno a que eleve el tono vibratorio para que sea benevolente con aquel que desconoce unas normas de higiene, unas normas de cultura. ¿Sí? No podemos juzgar a esas personas, pero si estamos en el deber de ayudarles, hay que hacerlo con prudencia, con amor, ¿sí? Porque a veces tenemos que ser prudentes, ¿no? Entonces, a todos nos ponen pruebas diferentes. Entonces fue una demostración que nos dio el mundo espiritual de que cuando hay amor, caridad, podemos ser buenos. El, el perfume del amor. Indulgencia para con las imperfecciones de los demás. No somos jueces para estar observando a nosotros, pero nos gusta tanto criticar y censurar. Nos criticamos de todo. Y debemos perdonar las ofensas porque a veces nos dicen y nos hacen cosas que nos duelen mucho, mucho. Perdonar a aquellos que nos hacen sufrir. Aquí como amigos que nos están aquí escuchando, que han demostrado grandiosidad del perdón, de perdonar a los que le hicieron daño, los que asesinaron a su hijo, los que los arruinaron, los que los persiguen, los critican. Eso es un trabajo que hay que realizar. Y revisar siempre, revisar, porque aparentemente podemos decir, ya yo perdoné, pero revisemos para que en cualquier momento que salga nuevamente un brote, un recuerdo, una acción, nuevamente seguir trabajando, porque a veces tenemos marcas tan profundas que creemos que ya las hemos superado y resulta que están disfrazadas con el conocimiento, con otras situaciones y no son conquistas reales. Entonces, comprender que para llegar a Dios solo hay una contraseña, caridad. Ahora bien, no hay caridad sin el olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con el corazón dominado por el odio. No hay caridad sin perdón. Capítulo 14, ítem 9 del Evangelio según el Espiritismo. Para llegar a Dios solo es el camino de la caridad. La caridad de la benevolencia, indulgencia, perdón.
No hay caridad sin el olvido de los ultrajes y las injurias. Hay personas aquí que cómo se alteran porque el otro actúa mal, enseguida estás alterado, porque el otro es injusto, estás alterado y te da rabia. ¿Por qué el otro hace? Y bueno, ¿qué ejemplo estás dando? Si el otro está actuando mal, dale tu ejemplo de bien. Olvidar los ultrajes y las injurias. No hay caridad con el corazón dominado por el odio. No hay caridad sin perdón, sin esas realidades de las conquistas que debemos ir cimentando en nuestra alma, porque somos espíritas, pero tenemos que ser espíritas de verdad. Meditar, reflexionar, detenernos profundamente, porque ese es el mayor mandamiento que tenemos que practicar. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, y no lo estamos logrando, porque ni nos estamos amando, ni estamos amando al prójimo. ¿Sí? Practicando una verdadera caridad. ¿Sí? A veces lo que hacemos con la mano, que ayudamos, que servimos, que construimos muchas cosas con la mano, lo borramos con el codo. Vamos borrando con el codo por lo que hacemos, que no es coherente, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que por qué no vivimos este mensaje es el ego. El ego, como ya hemos hablado, ¿no? El yo, que es el espíritu, es una llama, un resplandor o una chispa etérea. Se vale en cada encarnación de un ego. Cada vez que encarnamos tenemos un ego. Hoy es Jorge, es Johnny, Emiro, Leo, Isabel, Luis, la personalidad, representando la personalidad humana. ¿Eh? Ese es el ego, lo vamos construyendo, ¿no? Representando la personalidad humana en la cual va a vivir en contacto con el mundo físico, con la sociedad y con las personas de manera individual, vivenciando y ampliando su patrimonio espiritual. La convivencia con nosotros, ¿no? Ahí vamos, la convivencia con nosotros, y ese es el ego, lo que se vale de cada uno de nosotros en cada encarnación. A este a este permanente trascender surgen los impases entre el ego y la esencia espiritual manifestada como chispa etérea, nuestro espíritu, ¿no? La esencia, lo que somos. Es común la lucha entre lo humano y lo espiritual, entre la personalidad y la dimensión trascendente, lo pasajero y la eterna claridad. Siempre estamos en esa lucha. Sabemos que tenemos que perdonar y cómo nos cuesta. Perdonar sobre todo con aquel que no soy afín, porque lo critico, lo comento. Tengo que ser indulgente y no lo soy. Tengo que amar a todos y no puedo. Conocí un caso no aceptaba al hombre, el muchacho, siendo espírita, que fuera novio de la chica porque era negro. Le dije, ¿y tú no eres espírita? Tú no sabes que no, pero es que no quiero negros en mi familia. Hombre, no has entendido la propuesta de espíritu. No has entendido la... Y el muchacho ni es negro, es moreno. ¿Qué debía ella buscarse uno bien negro para que entonces si sufra? Le decía yo. Entonces necesitamos entender bien el mensaje, la lucha entre lo humano y lo espiritual. Sabemos, pero no entendemos y no vivenciamos profundamente. ¿Mm? Porque no tenemos una trascendencia todavía, porque nuestro ego todavía nos distrae. ¿Cómo nos alteramos enseguida? ¿Cómo nos perturbamos? ¿Cómo la pasión se nos despierta en determinada prueba? Entonces, aquí es donde reposa la base de nuestros mayores conflictos existenciales a lo largo de nuestras reencarnaciones. Allí, entre ese encuentro entre lo humano y lo espiritual, entre la personalidad y la dimensión trascendente, entre lo pasajero y la eterna claridad, entre lo que entendemos, comprendemos y lo que hacemos. La luz, la sombra, la enfermedad, la salud. Estamos en esos constantes permanentes porque no hay una decisión nuestra de salir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer es que trabajar, porque en la pregunta 989 nos dice, hay personas que sin ser realmente malas, hacen desdichados a quienes las rodean debido a su carácter. ¿Cuál es para ellas la consecuencia de eso? Que sin ser realmente malas, así estamos muchos de nosotros,
Es debido a nuestro carácter, a veces fuerte, somos inquisidores, hablamos con ese dominio, dominamos a nuestros seres queridos, los dominamos, los controlamos, somos intolerantes, no controlamos nuestras pasiones. ¿Qué nos responden los espíritus guías y protectores? Miren, con toda seguridad esas personas no son buenas y su expiación consistirá en ver a aquellos a quienes han hecho desdichados, cuya presencia será para ellas un reproche. Además, en otra existencia, padecerán lo que han hecho sufrir. Entonces vemos allí, ¿no?, ese choque entre lo que debemos ser y lo que somos realmente, nos hace de que no somos personas buenas todavía. Y eso nos recuerda cuando le dijeron al Maestro Jesús, ¿recuerdan aquel pasaje que le dijeron, Maestro bueno? Dijo, no, bueno solo es el Padre. Qué humildad la del Maestro Jesús, ¿no les parece? Qué maravilloso corazón ese hombre virtuoso. Por eso es el guía y modelo a seguir nosotros. Entonces, si nosotros por nuestro carácter, por nuestra forma de ver la vida, hacemos desdichados a alguien que nos rodea, no le permitimos que desarrolle sus potencialidades, que debilitamos la autoestima de alguien, que somos realmente muy complejos en las relaciones humanas, familiares, no somos buenos. Y expiaremos esas limitaciones que creamos a nosotros, esa baja autoestima, esas problemáticas, esas dificultades, saldaremos esas deudas. Pregunta 989 del libro de los Espíritus. Falta amor, falta respeto a los demás, falta entender las leyes divinas en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que aprender a reeducarnos, identificar cómo controlar el ego. ¿Sí? Vamos entonces a ver cómo controlamos el ego. No te sientas ofendido. No te sientas ofendido por nada ni nadie, porque lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Te debilita. Entonces vienen las reacciones. Aprende a actuar, no a reaccionar. Porque el ego reacciona. Tu espíritu, tu alma actúa. Libérate de la necesidad de ganar. Empeñarte de esa necesidad de siempre ganar, siempre triunfar. Es un método que nos lleva siempre al desánimo, al estrés, a las luchas. No, los otros también tienen el derecho de ganar. Tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos. Entonces hay que liberarnos de esa necesidad de siempre ganar. Porque otros tienen también la oportunidad de ganar. Nos toca el turno en unos momentos de debilidad, de perder, otros momentos de triunfar. Libérate de la necesidad de tener la razón. ¿Por qué? Porque eso es algo que todos queremos y creemos y estamos convencidos que la tenemos. Tú estás convencido que tienes la razón, que tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo están equivocados. Tú tienes la razón. Y además lo dicen, viste, yo te lo dije, yo se los advertí, recalcando de que tenemos la razón. El ego es fuente de conflictos y de disensiones porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Porque creen que solamente tú tienes la razón y le haces demostrar que tú tienes la razón. Y se están equivocando ellos porque ellos también tienen la razón de acuerdo a su nivel espiritual. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. La posición que tengas, trata de ser noble. Trata de sentir esa piedad, esa comprensión, esa tolerancia,
esa ternura hacia los demás, ese amor hacia los demás, que hace que haya un ambiente alrededor de uno realmente maravilloso. ¿Mm? No liberarse de la necesidad de ser superior. El más elevado es el más humilde. ¿Sí? Tenemos que trabajar en no tener cargo, sino encargarnos de las responsabilidades que nos dio Dios en nuestras manos. Libérate de la necesidad de tener más. Por mucho que logres o adquieras, tu ego, tu ego, te insistirá siempre que no es suficiente. Puedes tener muchas cosas, pero siente siempre, el ego siempre siente que te puedes tener más. Y si no hay un proceso de educación espiritual, vas por encima de las personas, de los sentimientos, de todo, por tener más. Porque no es suficiente. El ego te engaña, ¿no? Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Puede resultar un concepto muy difícil si piensas que tú y tus logros son lo mismo. Porque la fuente de todos los logros que tienes tú es Dios, que te lo permite. Entonces, los logros y tú no es lo mismo. Los logros son oportunidades para que desarrolles tus potencialidades, para que desarrolles tu espiritualidad y para que no nos estemos enfrascando en el poseer, en el tener. Todo lo que poseemos, todo lo que logramos, gracias a Dios. Entonces, lo que nosotros pensamos, somos y lo que logramos no es lo mismo. Libérate de la necesidad de tu fama. La fama que tienes, como Johnny, que habla bonito, lo dice todo el mundo. La fama que tienes de ser una persona brillante, inteligente. ¿Eh? La fama que tienes no está localizada en ti, sino en la mente de los demás. Es la mente de los demás que te evalúa y te da conceptos sobre ti. Y tú no puedes ejercer control sobre ellas. Entonces así, por eso, hoy te dan fama, te suben, y mañana con una equivocación caes. Se acabaron las adulaciones y los aplausos, porque son ellos los que te ven así. Está en la mente de los demás. Y a veces nos engañamos y creemos con la fama, con las adulaciones, creemos que es verdad, que somos así. Y es nuestro ego y que estamos recibiendo esa que nos soba, ¿no? Si nos están tocando el ego y lo sentimos como si fuera cierto. Y es engaños que estamos viviendo, ¿no? Tenemos que liberarnos de la necesidad de la fama. Y tenemos también, por último, liberarnos del sentimiento de culpa. Sentir culpa o culpar a los otros por lo que se hace o se siente es prolongar la permanencia del ego fortaleciéndolo. ¿Eh? Sentir culpa o culpar a los otros por lo que se hace o se siente es darle más alimento a nuestro ego. Lo fortalecemos. Debido a este gran enemigo que nosotros mismos hemos hecho, que son nuestras imperfecciones, lo que hemos alimentado en el área de las relaciones humanas, en las relaciones del dominio que no tenemos de la sexualidad, de los dominios que no tenemos de nuestro carácter, del descontrol de nuestro temperamento, las insatisfacciones emocionales que vivimos en el hogar, en la familia, en el trabajo, tantas cosas que tenemos nosotros los seres humanos, que por eso estamos viviendo esta pandemia, porque nos están haciendo reunirnos en familia para que reaccionemos y establezcamos valores que se estaban perdiendo. Sin embargo, se ha estallado, se ha levantado mucho más la violencia familiar, el suicidio, la depresión, porque no estábamos acostumbrados, se estaba perdiendo valores. Entonces, ojalá el resultado de todo este confinamiento, de toda esta pandemia, sea que valores, y sobre todo nosotros los espíritas, de la lectura de estas páginas espirituales, de la oración,
el Evangelio, el establecer vínculos con aquellos difíciles en nuestra familia, con aquellos que no nos entendemos, superarlos, porque por algo estamos juntos. Así vamos reeducando nuestro ego, nuestro gran enemigo, que lo hemos construido nosotros, nos distrae. Entonces tenemos que aprender que no podemos disfrutar de los frutos que no hemos plantado. ¿Sí? No podemos ser felices ni sentir amor pleno nunca. ¿Sí? No podemos disfrutar de los frutos que no hemos plantado, de la felicidad que no cultivamos, de la paz que no edificamos, de la misericordia que no tuvimos con nadie, del amor que no compartimos. No podemos disfrutar. Y a veces los queremos sentir, que nos amen, que nos quieran, que nos perdonen, que tengamos paz, que seamos felices. Si no lo hemos cultivado, no lo hemos trabajado, no tenemos méritos para exigir, para tener, no tenemos méritos. Entonces es importante que tengamos esto muy, muy claro, ¿no? Pero sí podemos cosechar. Si quieres cosechar tú, yo, el alimento que hemos sembrado, la felicidad que multiplicamos a nosotros, la paz que edificamos, la misericordia que hemos tenido con muchas personas y el amor que compartimos. ¿Quieres amor? ¿Quieres paz? ¿Quieres misericordia? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres que nada te falte material? Comencemos a trabajarle. Hagamos el bien. Multipliquemos nuestras fuerzas sin desfallecer, sin cansancio, para que así podamos sentirnos plenos, felices de que estamos cumpliendo nuestra misión, nuestros objetivos reencarnatorios. Debemos salir adelante, controlar nuestros ímpetus, nuestros esfuerzos, para que seamos permanentemente mejores personas, mejores seres humanos, para que brille la luz del amor, de la paz en cada uno de nosotros. Y por eso el Maestro Jesús nos dijo esta frase: hacer a los hombres todo lo que quisierais que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y los profetas. San Mateo 7:12. Quisiéramos a los otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen. Y tratad a todos los hombres de la misma manera que quisieras que ellos os traten. En San Lucas 6:31. Es ahí donde está el verdadero amor. El verdadero amor en el prójimo, en el trato, en hacer a los otros aquello. Si la estamos haciendo y no recibimos respuesta, recuerda que eres espíritu endeudado con las leyes divinas. Y estás sembrando hoy, pero la cosecha mañana se verá. No es siembra perdida, no es trabajo perdido, son conquistas que debemos hacer día a día. San Francisco de Asís, este gran hombre, este gran espíritu, mire lo que nos dice. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y los buenos predicadores, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Muy apropiado, ¿verdad? La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y seremos buenos predicadores, buenos oradores, buenos expositores espíritas cuando pongamos en práctica lo que decimos. Tendremos la autoridad moral. Y esta otra frase de Francisco de Asís: comencemos a servir. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Entonces comencemos. No nos sintamos que ya hemos conquistado, que ya la edad, ya no estoy... No. Ahora es cuando. Recordemos a Chico Javier, que desencarnó en el 2002 a los 92 años. Y hasta el último día de su existencia fue a su centro espírita y estuvo en las tareas. Llegó a su centro espírita,
comió algo, se acostó, hizo su oración y se quedó tranquilo. Quedó tranquilo, cumplió su deber hasta su último instante de su encarnación. Entonces comencemos a servir, comencemos a trascender, comencemos a vivenciar el mensaje, poner en práctica lo que decimos, para que podamos transmitir lo que vivimos, porque se siente. Y esa experiencia de conocer al Chico Javier, cuando yo fui, lo conocí, lo que sentía, se irradiaba de ese hombre, una paz, una alegría, una felicidad, que estar cerca de él a uno se le olvidaba todos los problemas, y él no le decía a uno nada. Estaba ahí tranquilo, sentado, saludaba a todo el mundo, unas palabras amables, pero lo que irradiaba de sus conquistas, de un trabajo dedicado al servicio al prójimo, al amor, a la paz, a la doctrina, leyendo el mismo libro, el Evangelio según el Espiritismo que tú y que yo leemos, y el mismo libro de los espíritus que tú y yo leemos, porque no se leía otro libro diferente a estos de la codificación. Y cómo conquistó toda esa luz que se sentía a kilómetros, a kilómetros no, a metros de distancia de él. Y nosotros, ¿por qué no podemos? No podemos decidirnos a hacer ese trabajo interior de verdadera fe, de verdaderas realizaciones nobles, espirituales. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Porque todos en la tierra estamos de visita en este momento y lugar. Todos estamos momentáneamente de visita. Solo estamos de paso. Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y retornar a casa. Retornar a nuestra casa donde salimos del mundo espiritual. Entonces, hemos venido a observar para aprender. No somos maestros, aunque nos creamos maestros y sabios. Venimos a aprender esta enseñanza moral para decidirnos a ser mejores, a ser triunfadores, para crecer, hoy ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy, a aprender a amar, para que cuando retornemos a casa no vayamos con nuestras manos vacías de virtudes, de cualidades, de valores, sino de muchas conquistas por el esfuerzo de ser felices y buenos. El Maestro Jesús encargó al maestro Allan Kardec, a ese gran hombre, Hipólito León de Niza-Ribail, que renunció a su nombre, a su fama como hombre intelectual para que naciera Allan Kardec. Y nos dejó este gran legado, la codificación espírita. Estos libros maravillosos, que son libros que nos llenan de enseñanza, de amor, de luz y de paz. Y han venido muchos espíritus, como Juana de Ángeles, para darnos mensajes que nos ayuden psicológicamente a entender que el amor debe ser siempre el punto de partida de todas las aspiraciones y la etapa final de todos los anhelos humanos. El amor debe ser el punto de partida de todas nuestras aspiraciones para triunfar, para superarnos, para trascender, y la etapa final de todos nuestros anhelos humanos. Aprender a amar es nuestro mayor mandamiento que nos dejó el Maestro Jesús. Y tenemos este mensaje que nos dejó el Maestro Allan Kardec. Estudiemos, seamos humildes para unirnos en nuestras instituciones, que cada día formemos instituciones serias, sin el mediunismo, sin intereses materiales, sino conocer este mensaje y hacer los esfuerzos para mantener nuestras instituciones, para que se conviertan en faros de luz para guiarnos como seres que estamos perdidos en esta noche oscura en que se debate la humanidad, para señalarnos el norte que debemos transitar, para no equivocarnos, para ser hombres y mujeres de bien, que aprendamos a amarnos, a decidirnos a modificar estos viejos hábitos de imperfecciones que aún tenemos muy vivas y que luchando, siendo conscientes, haciendo el bien a nuestro prójimo, iremos paulatinamente caminando firmes en ese camino ascendente, en ese sendero ascendente
de nuestra espiritualidad y de nuestras conquistas que comienza aquí, ahora, donde estamos acompañados de las situaciones que necesitamos y con las personas que merecemos. Hagámonos una vida más feliz para un mañana, un futuro. Comencemos ahora. Hoy tenemos el presente. El presente es nuestra fuerza. El presente es nuestra gran oportunidad. El pasado murió. Perdonémonos, aceptémonos como somos, pero miremos el futuro. Alcancemos toda nuestra espiritualidad porque gracias a Dios estamos aquí reunidos en nombre de Él y nos ha dado esta oportunidad de estar reunidos para aprender, para compartir, para sentir este momento donde todos vamos a cerrar los ojos para sentir que nuestro guía espiritual está allí acompañándonos en este momento tan necesario de espiritualidad. Y nuestro guía pone sus manos de luz sobre nuestras cabezas para llenarnos de mucha energía, de mucho amor, porque Él confía en nosotros, de que si vamos a decidirnos a ser buenos de verdad, a no aparentar, a no divulgar el mensaje si no lo estamos viviendo, que tengamos esa resolución, que a partir de hoy seremos mejores, haciendo esfuerzos, y pedimos que el guía espiritual nos dé la energía y mentalizamos que una luz nos envuelve, nos embarga, nos llena de mucho equilibrio en nuestra salud física. Sentimos todos los órganos se energetizan en este momento y nuestras almas se llenan de alegría, de amor, porque también se han acercado familiares para darnos el abrazo de que estamos bajo su compañía protectora. Sentimos esa energetización de nuestro guía espiritual y nuestra alma se llena de paz, se llena de muchas bendiciones, de mucha fortaleza, para que así sintamos que no estamos nunca solos. De hoy en adelante, querido amigo, que Jesús y Dios te enviaron como guía para ayudarme a no equivocarme en esta existencia corporal. Ya son muchos siglos buscando la felicidad y la paz. Hoy te pido, querido amigo, querida amiga, que eres mi guía espiritual, que no me dejes en ningún momento, no te alejes, porque al sentir esta paz, esta energía que nos embarga, sentimos una emoción maravillosa, porque estamos felices de ser espíritas, estamos felices de sentir esta presencia maravillosa de tu amor, para que así nos impulse a sentir que el amor es la fuerza más grande que nos ayudará a trascender. Y la caridad es la materialización de ese amor que debemos sentir en el alma. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, amigo. Como ángel protector de nuestra existencia, gracias. Y que esta energía la guardemos en lo profundo de nuestra alma para sentirnos llenos de tu amor ahora y siempre. Muchísimas gracias a ti, Señor, a todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía, su presencia, al Centro Espírita Luz de Amor. Infinitas gracias. Que Dios nos bendiga. Mucha paz.